Gloria a Dios. Tenemos la gracia y el favor del Señor. Y lo hemos visto reflejado en estos testimonios. Y sé que hay muchos testimonios más. Amén. Pero vamos a seguir adorando al Señor por su gracia sublime. Esa gracia inmerecida. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para darle esa exaltación a quien merece honra? Porque hemos recibido de su gracia. Y de esa misma gracia que hemos recibido queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte, mi Dios. Esa gracia y ese favor inmerecido que tú nos diste a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Vamos, dale gracias. No te dé pena, dale ahí, cierra tus ojos, dale gracias al Señor. Hubo personas que quedaron sin dar su testimonio de gracia y el favor del Señor. Vamos, ahí, diga Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Señor. Merece toda honra. Vamos, dale gracias. Levanta tus manos, levanta tu voz. Muévete allí donde estás. Espíritu Santo de Dios. Redarguye cada corazón agradecido. Cada corazón que esté agradecido por todo aquello que te has dado. Gracias. Gracias, Señor. Dice, quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y no se asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomas en mi lugar, dejaste tu virtud, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Dale gracias por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro. Hey, como el mundo. Como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. No más en mi lugar, dejaste tu virtud, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, por lo que hiciste en mí, te adoramos, te adoramos. Vamos, dice, por lo que hiciste en mí, levantamos nuestras voces en adoración, levantamos nuestras voces por lo que hiciste en mí, levantamos nuestras voces, por lo que hiciste en mí. No lo merecíamos, Señor, ese sacrificio, por lo que hiciste en mí. Oh,
el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tu paz en mi lugar, la casa en tu virtud, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Hay enfermedad que se levante contra los hijos de Dios. No hay nada que se levante contra los hijos de Dios. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estamos aquí, servimos al Señor. Si morimos, nos vamos con el Padre. Pero por lo que hiciste en nosotros, te adoramos, Señor. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Vamos, levanta tu voz. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Al pastor Henry que pase por acá, por favor. ¿Quiénes nos visitan por primera vez en esta mañana? Que levanten su mano. Ajá. Si se pueden poner de pie, por favor, para irlos conociendo. Me dice su nombre, por favor. ¿Quién me dice su nombre primero? Ajá. ¿Cómo? Ajá, dile el nombre tuyo. Con el micrófono. Es que estoy ronca. Ah, ok, está bien. Mayormente mi iglesia es Gigal. Yo hoy decidí venir a escuchar la palabra como siempre. Y en la mañana vi que está cerrado yo. Cuando me regreso, ay, está abierto, veo. Me encuentro una hermana y yo le pregunto, ¿este es Gigal? No, esta es otra iglesia. Yo estoy pasando por un proceso muy duro en este momento. Y Dios ha estado aquí. No di hace rato lo de las gracias porque ya soy una desconocida. Y el viernes pasado mi esposo se fue a trabajar, no regresó. Mi esposo ahorita va a Chile, no me enteré nunca. El proceso que estoy pasando no es fácil, pero Dios se ha manifestado de todas las maneras. Una de las cosas es esta: vine a una iglesia donde no es la mía, y la palabra que dio la hermana hace rato fue: escucha. Dios me ha abierto las puertas de una manera desde hace una semana hasta ahorita grande. Fueron 4 años juntos, 4 años que me entregaste. Y bueno, adelante, porque Dios va a estar con nosotros. Mi nombre es Jonexi y bueno, un placer. Dios te bendiga, bienvenida. Bienvenida, hermano. Nosotros somos la Iglesia No en Cristo. Damos gracias a la Iglesia Gigal que nos permitió este espacio intercalando tiempos, ¿no? Pero nuestra iglesia se llama Uno en Cristo, porque nosotros
creemos, estamos convencidos de que la familia de Dios es una en Cristo. Lo demás son diferentes iglesias, pero es un solo Señor, el que gobierna y es la cabeza de la iglesia de Cristo en todas partes del mundo. Así que los hermanos de Isla que están acá, nos sentimos complacidos de poder compartir con nosotros. Y estas es las instalaciones de su casa, o sea, que ustedes están en su casa. O sea, yo les digo, le voy a pedir a mi hermana Nodelis que ore por la hermana, por esta situación tan difícil que está pasando, de su esposo haberse ido sin ir a saber nada. Entonces, hermana, den una palabra de oración a nuestra hermana, por favor. Amado Dios y soberano Señor, Señor, te damos gracias por la vida de Ismael y te damos gracias, Señor, por todas las cosas que estás permitiendo en su vida, Señor. Gracias porque tú estás con ella y hasta aquí la has sostenido y creemos, Dios, en tu gran misericordia y poder que la seguirás sosteniendo, Señor. Porque tú eres un Dios de amor, un Dios grande, un Dios todopoderoso. Señor, su carne está dolida, pero permite, mi Dios, que su espíritu se renueve en el tuyo, Señor. En tu poder grande, Señor, Espíritu Santo de Dios, llénala cada día de tu fuerza, Señor. Ayúdala, Padre, y bendícela en gran manera. Sé que tienes grandes propósitos con su vida, que quizás en estos momentos ella no los comprende. Pero, Señor, tu gracia y tu misericordia la acompañarán todos los días de su vida. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que la sigas sosteniendo, sigas ayudando, llenando todo vacío de su corazón, Señor. Fortalécela más y más cada día. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, ¿quién más nos visita por primera vez? Dice su nombre, por favor. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Yo soy Janet Altuve, vengo de Puerto Cabello, estamos recién llegados a Maracay, nos mudamos ayer y por algunas referencias de los familiares de mi esposo, estamos hoy aquí. Ok, bienvenida, un aplauso, por favor. Todavía no dice su nombre. Buenos días, hermanos. Me llamo Samuel Figuera. Muy contento de estar aquí viendo caras que tenía muchos años que no veía. Hace mucho tiempo viví aquí en Maracay por mucho tiempo y bueno, el Señor me trajo nuevamente aquí a Maracay. De verdad muy feliz de estar entre mis amigos y hermanos y bueno, les deseo lo mejor. Amén. Bueno, sean bienvenidos a Samuel y su esposa. Es familiar de nuestra hermana Orquín. Bienvenidos. ¿Quién más nos visita por primera vez? Ya las señoras. Buenos días, mi nombre es Carmen Atalido. Vengo por primera vez ayer tuve una situación molesta y Dios no me permitió dejarme llevar por la ira y le dije a una amiga que me había comentado que iba a venir a la iglesia y dijo, necesito oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Bienvenida. Bienvenida. Buenos días, me llamo Nati, yo soy esa amiga. Dios es bueno. Un aplauso, de verdad, para todos. Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a esta su iglesia. Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ajá, por allá. Buenos días, Buenos hermanas días. y hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Mérida, pertenezco a la iglesia Gilgal. Les doy mi más cordial bienvenida a ustedes. Siéntanse en su casa, sean bienvenidos, me siento complacida de tenerlos en mi casa. Gilgal es mi casa, es mi espacio a salvo, es mi refugio. Aquí me formé, aquí me bauticé. No pienso salir de Gilgal porque son mi familia. Amén. Les doy realmente, me siento complacida de verdad. Ustedes son, he visto gente tan bella y cada uno de ustedes son lindos. He visto su cariño, he sentido su amor y me siento ya parte de ustedes. Estoy pasando, estamos completamente a la orden.
aquí somos una familia hermosa, bella, así le digo como lo que yo siento en el hogar. Me siento feliz, me siento contenta, me siento apoyada, me siento aceptada como soy, me siento bien. Yo digo, el domingo pasado no vino porque mi hija mayor vive conmigo y mi esposo estuvo muy mal. Desde el 16 de enero repitió una neumonía que tuve en noviembre, la superó. Volvió a caer con una neumonía, hizo un dengue y terminó con COVID. O sea, un paquetico bastante fuerte. Para mí ha sido demasiado fuerte esto, han sido 18 días fuertes. Pensábamos que se nos iba. Bueno, mi hija desesperada y vive conmigo y tiene un niño de 13 años y yo he tenido que guapear para apoyar a mi hija en todo, pues. En todo, porque su papá, o sea, está, pero no está. He tenido que guapear y serme fuerte y no venir yo a mi iglesia, para mí eso es grave. Entonces, gracias a Dios, de ayer lo dio de alta, de reposo por 21 días en la casa sin poder ir a trabajar, y le doy gracias a Dios, de verdad que superó todo ese cuadro tan complejo. Demasiado complejo el cuadro y demasiado complicado. Yo he tenido que guapear porque, bueno, mi hija está diplomada, la sentía que ya no aguantaba más, y él también, su familia está en el Brasil, no tiene aquí a nadie, él está con mi hija y conmigo. Pero por la gloria de Dios nos cayó en manos de un médico cristiano evangélico, buenísimo, que trató el cuadro, se dedicó de lleno. Ayer cuando vi el récipe del doctor, se llama José Gregorio Briceño, cuando veo el récipe y veo que abajo dice Jehová guiaré, yo dije, es cristiano evangélico, Dios le está hablando a mi yerno porque ellos no quieren a la única cristiana evangélica en mi casa soy yo, ellos no. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Yo pienso que Dios está tratando con ellos, y me duele lo que les da, las pruebas que les ha puesto es difícil, y me duele porque es mi hija y es mi yerno y lo quiero, pero bueno, estamos en las manos de Dios y Dios sabe lo que hace. Dios es bueno y Él es fiel y siempre lo será. Amén. Dios te bendiga, hermana. Gracias. Buenos días, Dios te bendiga. ¿Cómo están? Bueno, ya saben que les estoy escuchando a los hermanos decir de la iglesia Gilgal, la iglesia en Cristo, pero ¿saben algo? Cuando estemos en el cielo, en la presencia del Señor, el Señor nos va a decir, vamos con uno en Cristo, ahora los de Gilgal, ahora los de la iglesia Don Divino. No, el Señor va a decir todos a una sola voz, toda su iglesia va a decir, digno, digno eres Señor, de toda gloria, de toda honra. Señor, tú eres santo, 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 y bendecimos tu nombre porque eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Como dijo el pastor Ignacio, allá y aquí, a pesar de tener diferentes lugares donde nos podamos reunir, somos uno en Cristo, un solo Señor, un mismo Espíritu, un solo Padre. Bueno, me toca la parte de dar los anuncios, y entre esos anuncios, esto no se lo puedo confirmar, pero ahora que estamos hermanos de la iglesia Gilgal en sus instalaciones, y nosotros que estamos usando esta, mientras el Señor nos permita, es probable que en este cronograma la iglesia Gilgal se esté congregando un domingo sí y uno no, y nosotros ese domingo que no le toca a Gilgal estamos nosotros, por lo que seguramente vamos a estar, quizás algunos hermanos en Cristo va a venir un domingo y se va a conseguir a la iglesia Gilgal, o como hoy algunos hermanos uno en Cristo vinieron a estar en la iglesia uno en Cristo, pero siendo parte del mismo cuerpo todos nos sentimos como en casa
y bendecimos estas instalaciones y este lugar, a sus pastores, a sus líderes, a cada miembro que hace vida en este lugar tan bonito y tan precioso. Por otra parte, nosotros tenemos un WhatsApp, un escrito donde los hermanos que se vengan incorporando y que el Señor vaya viendo, porque es así, créanme, el Señor los va colocando donde los quiere llevar. Ahí tenemos también interacción de lunes a viernes. Perdón, me quedé allí, pero la doctora Carolina seguro va dando más detalles. Los lunes en la noche tenemos el estudio un estudio instructivo de la enseñanza bíblica, y está nuestra hermana Nodeli, que ustedes la conocieron ahorita, que estuvo orando por allá, acompañándonos en esa tarea. Así que es de bendición y de ánimo para que todos se vayan sumando e incorporando. Quiero hacer un inciso rápido para orar por las personas que de una manera bien gentil, como dice la Biblia, que dan con un corazón alegre. Cada domingo cuando nos reunimos colocan allí en aquella cajita bien bonita sus aportes, sus ofrendas, sus diezmos, lo que Dios puso en su corazón. Así que voy a orar por ese acto que siempre lo hacemos al final. Padre, gracias en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por la vida de cada uno de los que están acá en este lugar, Señor. Gracias porque, como dijo nuestra hermana hace un momento, tú has sido nuestro proveedor. Dice tu palabra que eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Nos acogemos, Señor, y nos pegamos a la guía de tu Espíritu Santo para que seas tú guiando nuestras vidas y colocando en nosotros ese deseo de conocerte más. Bendice a cada familia que está acá y que da, Señor, de lo que tú le has dado, de lo mucho que tú le has dado. Bendice ese dinero, Señor. Bendice este aporte, bendice esas ofrendas, esos diezmos, y bendice la junta administrativa de nuestra iglesia, para que con sabiduría y con tu ayuda, Señor, siga la obra creciendo, Señor, como tú lo has pedido, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a tener el tiempo de la Santa Cena, pero le voy a pedir a la profe Axa que nos dé las indicaciones para que no nos olvidemos de cómo es el procedimiento en tiempos como estos, donde, bueno, nos mantenemos casi todos así con bioseguridad y todo esto. Así que, profe. Buenos días, hermanos. Como hemos venido haciendo cuando tenemos Santa Cena presencial en estos tiempos de COVID, les recuerdo, los elementos para participar de la Santa Cena han sido preparados por una sola persona con todas las medidas de bioseguridad. Sin embargo, aquellas personas que sientan que no deben participar por los tiempos que estamos viviendo son libres de hacerlo, pero han sido preparados con todas las medidas de bioseguridad. Los líderes van a estar repartiendo los elementos. Solo nos vamos a retirar el tapabocas al momento que el pastor nos dé la indicación para participar. Hemos hecho la prueba y esto toma máximo 15 segundos. Haciéndolo muy lento, son 20 segundos, que va a ser el tiempo que solamente vamos a estar sin el tapabocas. Al terminar de colocar los elementos de la Santa Cena en nuestra boca, nos volvemos a colocar el tapabocas. Luego de que participemos, por favor, reservemos el vasito, donde viene, con lo que viene tapado, y la bolsita donde viene el pan, y una de las hermanas mujeres van a estar pasando con una bolsita donde se va a depositar. No dejemos estos elementos por allí, porque estos son desechos biológicos. Tenemos que cuidarnos a nosotros, cuidar las instalaciones de la iglesia lineal y a los hermanos de lineal, que después van a estar limpiando el lugar, para que esto sea después desechado de manera segura. Gracias. Bueno, le voy a pedir a los hermanos mujeres que pongan por acá, y a la congregación, tal y como lo enseña la palabra, aquí antes de participar, tomemos un cortico tiempo para nosotros ponernos en cuenta con el Señor y revisar nuestras vidas antes de que participemos de la cena del Señor, y que Dios nos ministre en nuestros corazones, y que, así como escribió el salmista, examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay algo allí adentro que no te agrada. Nosotros podamos decir allí en lo profundo,
de cada uno de nuestros corazones esas palabras que David escribió cuando habló con el Señor y le dijo esas palabras. ¿Okay? Entonces puede cerrar sus ojos allí, tomar un tiempo para que revisemos cómo está nuestra vida antes de participar. Los que van a participar se pueden quedar allí, los hermanos mujeres van a estar pasando por cada uno de sus asientos, colocando en sus manos los elementos. Y sabes que estábamos escuchando una canción bien bonita que estaba el equipo de alabanza cantando en su momento, pero como yo no soy muy bueno en aprenderme las letras, le preguntaba al pastor Eduardo, porque me quedó ahí lo de digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. ¿Saben que es un cordero, verdad? Cuando se celebraba la Pascua judía, y estaba pensando en eso, iban ellos y sacrificaban un cordero. ¿Y saben por qué celebraban esa fiesta? Porque por muchísimos años ellos estuvieron en Egipto, el pueblo de Dios, allí, y en uno de sus clamores era que Dios lo libertara. Y cuando Dios nos sacó de Egipto, les pidió que recordaran eso haciendo una celebración de la fiesta, de la celebración de la Pascua judía. Nosotros no somos judíos, pero celebramos la Pascua de Cristo porque es el Cordero Pascual, el Cordero que murió y que resucitó y que nos libertó, no de Egipto, sino de nuestros pecados. Y yo quiero que usted tenga conciencia y que tengan que medite sobre que cada vez que participamos de esto es porque Dios nos ha dejado esto como que recordemos que Él es nuestro Cordero Pascual, que Él fue a la muerte y que la tumba no está vacía y que Él vive y es nuestro Rey, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Hermanos y mujeres pueden ir compartiendo los elementos. Y ustedes se preguntarán, ¿yo puedo participar? ¿Cómo es esto? Si Jesús estuviese aquí, diría que todos estén allí al lado de Él, compartiendo este momento. Porque Él dijo que Él no volvería a comer de ese pan, ni a tomar del fruto de la vid, hasta el día que lo va a hacer, y lo comentó de esa manera, cuando estemos todos junto a Él. Y yo sé que usted está aquí en esta mañana porque Dios ha movido su corazón y ha puesto ese deseo de quererle conocer a Él más. No sé si quieren cantar más todo ese corito mientras se va repartiendo allí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno
digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. La muerte venció, a la muerte venció, y nos dio salvación. A la muerte venció, a la muerte venció, y nos dio salvación. Entonces me llega un pedacito acá de Lucas y dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo que prepararan la Pascua para que la comieran. Ellos dijeron: ¿dónde quieren que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad saldrán encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta donde él entrase, decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como él se los había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, él les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezcan. Y él les estaba allí diciendo que ya venía el momento en que Jesús se iba a sacrificar. Y luego nos encontramos en cuando Pablo escribe a los Corintios estas palabras, que es la que siempre ustedes han escuchado cada vez que celebramos la Santa Cena. Pablo les escribe: porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Él había recibido esa enseñanza, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y están asociando un evento con otro, ¿verdad? Tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman y beban este pan, la muerte del Señor anunciáis. Así que tienen allí sus elementos. Permiso. Porque yo recibí del Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Participemos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana porque eres nuestro Dios. Gracias porque ha sido un sacrificio perfecto, que por amor a cada uno de nosotros entregaste tu vida, Señor. Y tu cuerpo fue golpeado, fue maltratado, y tú llevaste en él, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Y con la sangre, Señor, que fue derramada, nos limpiaste y nos diste, Señor, salvación y vida eterna. Te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú la mereces. Ayúdanos, Señor, a recordar que cada vez que hacemos esto
que cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, anunciamos tu muerte, Señor, y que tú resucitaste, y que tú la volverás, Señor, a comer y a tomar el día que lo hagas con nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermano. Gracias, Señor, por habernos permitido participar de este acto que tú dejaste establecido en tu palabra como un mandato. Hacer esto en memoria de mí. Gracias, Señor, por ese privilegio. Y esperamos la boda del Cordero. Amén. ¿Cuántos esperan la boda del Cordero? Porque Él va a venir y va a reinar, y nosotros estaremos con Él, reinaremos con Él, un reino de justicia, un reino inconmovible, un reino inamovible, un reino grande, majestuoso, pero lleno de su luz. Es lo único que queremos, Señor, queremos tu luz. Dice la palabra que no necesitaremos la luz del sol, porque Él es el esplendor que todo lo llena. Amén. El esplendor de un rey, vencido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. La tierra regresa, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él, oh, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y tú nunca nos abandonas, Señor. Día regresa, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande
mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Te amamos, Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Porque Él es grande, Él es fiel. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, ahora vamos a tener el tiempo de la palabra del Señor. ¿Me presta el inalámbrico, Daniela, por favor? Ah, ok. Sí. Bueno, los niños van a su clase, la primera del año. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por los pequeños, gracias por sus maestros, gracias porque tú instituiste la iglesia también para formar a los niños. Bendice también a nosotros los padres de cada uno de los niños de esta congregación, y que seas tú, Espíritu Santo, ministrando sus vidas y llenándolos de tu palabra y de tu amor. En el nombre de Jesús, instrúyenos, Señor. Como dice tu palabra, instruye al niño en camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días. Bueno, sí, estamos todavía. Buenos días, ¿verdad? Sí. Un gozo para mí estar de nuevo con ustedes y poder traer la palabra de Dios, gozarnos. Cuando escuchaba los testimonios, me asusté. Me asusté porque yo dije, ay Dios mío, ¿qué quieres hacer hoy, Señor? Porque tiene que ver con los testimonios que dieron hoy. Sería muy fácil poder comenzar una prédica de comienzos de año motivándolos y diciéndoles que este será el año en que el Señor nos va a restituir todo lo que nos ha sido quitado. Eso sería, ¿verdad? Y arrancar amén, un amén por allá. O decirles que este será el año de la cosecha abundante, que tanto estamos esperando, ver esta congregación llena de gente nueva, creyente en el Señor. O que este es el año donde las ventanas de los cielos serán abiertas, ¿verdad? Que son frases muy bellas. Nos gozamos con ese tipo de predica. Pero quizás les pueda arrancar un fuerte amén y quizás se nos olvide en el camino. Algunos de nosotros creemos que la entrada de un comienzo de año trae consigo siempre, bueno, un nuevo año, todo va a salir bueno. Este año viene con todo. Y me recuerdo el 2020 cuando dijeron que este es un año 2020 y nos agarró el coronavirus. Y dije, bueno, no es como nosotros creemos. A lo mejor sí, para algunos de nosotros trae cosas buenas, pero a lo mejor para otros, incluyéndome, no nos trae cosas buenas. Hoy quiero ubicarnos en una verdad que difícilmente va a desaparecer de nuestras vidas. Y es, hermanos, que en el mundo tendremos aflicción. Tendremos. Fíjense el verbo que utilizan, es imperativo. Tendremos aflicción. No es una posibilidad. La palabra de Dios, de principio a fin, de muchas formas nos alerta a este tipo de cosas, a estar preparados para enfrentar el día a día. Y no lo estoy inventando yo, lo dice el Señor en su palabra. Él dice
en el mundo tendréis aflicción, pero también termina diciendo, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Eso nos gusta. Confiad que yo he vencido al mundo. No pretendo ser pesimista creyendo que no podemos pronunciar esa frase que les dije al principio, porque nos gozamos en ella. Somos victoriosos en el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos creen que son victoriosos en el Señor? Yo lo creo, así es. Pero lo que quiero hacerles ver es que a veces no debemos pretender doblarle el brazo y torcer el brazo al Señor con frases que pronunciamos, decretando frases de que este será el año de la cosecha, este será el año en que nos será de vuelta. Posiblemente sí, pero desconocemos el futuro. Creemos en la victoria del Señor en cualquiera sea la circunstancia que nos toca atravesar. A lo mejor tengamos que atravesar algunas pruebas este año, ya escuché algunas por allí que están viviendo actualmente, pero lo importante es cuánto creemos que en medio de esa prueba el Señor está cumpliendo su plan perfecto de vida para usted. Qué difícil, ¿verdad? Difícil creer que cuando las lágrimas se me están saliendo de dolor, el Señor está cumpliendo su plan perfecto de vida para usted. No porque necesariamente lo haya provocado Él, pero Él es el director de todo. Hoy les quiero hablar específicamente de lo que es la providencia divina de Dios en medio de la prueba. La provisión del Señor, cómo el Señor provee todo absolutamente en medio de la prueba. Nada es casualidad. Cuando nos pasan las cosas, bueno, esto es una casualidad. No, todo es orquestado por parte del Señor y todo obra para bien. Posiblemente para nosotros, posiblemente para algunas de las personas que nos rodean, posiblemente para personas que desconocemos incluso. Su prueba puede cobrar en función y bienestar a personas que usted y circunstancias que usted desconoce. El Señor usa todo para bien. El texto que le quiero traer hoy está contenido entre los capítulos 37 y 50 del Génesis, pero no se asusten, son 13 capítulos, pero no lo voy a leer todo. Si no tarda, nos salimos de aquí a las 3 de la tarde. Y es la historia de José, ya muchos la conocemos, y desde pequeños nos enseñan la historia de José. Pero bueno, espero que el Señor pueda hoy trabajar con su Espíritu Santo en medio de ustedes en lo que el Señor me ha mostrado que les debo traer. José era un joven de 17 años. Yo voy a resumirlo parafraseadamente. ¿Okay? José era un joven de 17 años cuando apacentaba las ovejas y los rebaños de su padre. Así como Amelie, 17 años. Así era José cuando él apacentaba, cuando la historia comenzó, de la que está en la Biblia. Él era ese hijo de, no sé si a ustedes les tocó, que era el lleva y trae del papá. A mí me tocaba que yo hacía una cosa, o yo era la mayor, pero la del medio llevaba siempre la información de lo que yo estaba haciendo. Ese era José, era el que le llevaba la información al papá de las cosas que hacían todo el resto de los hermanos mayores. Jacob, el padre de José, amaba a José más que a sus otros hermanos y tenía unos motivos, y era que era hijo de su esposa favorita Raquel, además de haberlo tenido en la vejez. Y por esa circunstancia de que el padre de José lo amaba más a él, los hermanos de José lo despreciaban. Un día José tuvo 2 sueños, en diferentes días tuvo 2 sueños que daban a entender que sus hermanos y su familia se inclinarían ante él en algún momento. ¿Sí van siguiendo la historia? ¿Sí? Daban a entender eso. Un día cualquiera, el padre de José, Jacob, lo envió, como ya les dije, a revisar, a saber lo que estaban haciendo los hermanos, que se habían ido a Siquem a apacentar los rebaños de su padre. Y allí él fue a ver qué era lo que estaban haciendo para traerle la información a su padre. Cuando sus hermanos vieron que él se venía acercando, ellos empezaron a tramar la muerte de José, porque les caía mal, era tanta el aprecio que le tenía a su papá y esa especial, además de que él hablaba todo sobrado así con los sueños, ¿no? Que tuvo de que ellos se inclinarían ante él, le tenían el ojo puesto. Entonces, bueno, empezaron a planificar eso. Pero les cuento que todo dio un giro inesperado, porque Rubén, su hermano mayor, era el que lo quería salvar de esa situación que sus hermanos querían. Hasta les propuso, bueno, vamos a hacer algo, vamos a dejarlo en una cisterna
porque él lo que pretendía era rescatarlos luego. Pero todo dio un giro inesperado y resulta que los hermanos vieron que llegaban unos mercaderes ismaelitas y Judá, otro de sus hermanos, propuso, bueno, no lo matemos, porque es nuestra sangre para no cargar con eso, más bien vamos a venderlo y ganamos 20 monedas de plata. Y así hicieron, lo vendieron a estos mercaderes ismaelitas. Pero Dios, con sus planes maravillosos, y estaba con José, la gracia del Señor estaba con José desde un principio, y nada más y nada menos que lo compró como esclavo Potifar. ¿Quién era Potifar? Era el guardia, el jefe, el capitán de la guardia del faraón, nada más y nada menos. Esa fue la persona que lo compró como esclavo. Lo compró, como quien dice aquí, un chivo grande, con las chapeteras bien. ¿Ok? Entonces, Potifar se dio cuenta de que todo lo que José hacía prosperaba y salía con éxito. Entonces, ¿qué hizo Potifar? Viendo que José tenía estas virtudes, lo nombró mayordomo de su casa para que administrara y tuviera la responsabilidad de absolutamente todo en su casa. Pero como las pruebas nos faltan, ya hemos escuchado aquí hace rato algunas de las pruebas, pero como las pruebas nos faltan y venían las pruebas más duras para José, la mujer de Potifar, su jefe, le puso el ojo y un día pues le montó una encerrona donde lo que ella quería que él la tomara como mujer. Pero José, muy valiente, muy responsable del Señor, muy obediente, no le quería hacer eso a su jefe y mira, se fue. Pero resulta que la esposa de Potifar, con ese desprecio que le hizo José, se quería vengar. ¿Y qué hizo? Hizo todo un drama de Delia Fiallo, de Lupita Ferrer, haciéndole creer a todos en la casa, incluso a su esposo, de que José había abusado de ella sexualmente. Cuestión que no fue así, pero así terminó José en la cárcel. Pero como José estaba con la gracia del Señor, cuando José llega a la cárcel, también le cae en gracia al jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, viendo que José es organizado, responsable, que todo lo hace bien, que todo lo hace con éxito, pues lo nombró al cuidado de todas las cosas en la cárcel y de los presos en la cárcel. Pasado un tiempo, el copero y el panadero de el faraón fueron a atracar a la cárcel por un delito que habían cometido contra el faraón. Cuando ellos llegaron a la cárcel, también en algún momento X tuvieron un sueño, cada uno, y José se los interpretó, porque José tenía este don de parte del Señor. Pero les recuerdo que José reconocía que quien hacía esa interpretación era el Señor. Bueno, total que los sueños del copero y del panadero pues se cumplieron tal cual como José se los había revelado, y era que el copero iba a ser restituido en su cargo y que el panadero iba a ser ejecutado. Eso se cumplió, así fue como le dio la interpretación. Pasado un tiempo, el faraón tuvo un sueño y creo que hasta lo repitió. Y resulta que el faraón estaba atormentado porque no sabía qué significaba ese sueño, y mandó a buscar a los sabios, mandó a buscar a los magos para que le interpretaran, que alguien le dijera qué significaba aquello. Pero resulta que nadie podía dar con el sueño. Allí fue cuando el copero, que se había olvidado del favor que le pidió José que le hablara al faraón de él, pero en ese momento se acordó. Le dijo al faraón que cuando él estuvo en la cárcel, un joven hebreo le había interpretado el sueño. ¿Qué hizo el faraón? Mandó a buscar inmediatamente a José para que viniera a hacer eso. Total que, resumida cuenta, cuando José está delante de la presencia del faraón, la interpretación de los sueños que le da es que vendrían 7 años de mucha cosecha abundante, que todo sería muy bueno en esos 7 años en Egipto, pero que luego vendrían 7 años de hambre. El faraón notó que José, nuevamente, que la gracia del Señor estaba con él, disculpe que me perdí. El faraón notó que la gracia del Señor estaba con José y que era un hombre sabio que tenía éxito en absolutamente todo, y lo nombró nada más y nada menos
que gobernador de Egipto. José tenía 30 años cuando fue nombrado gobernador de Egipto. Quiere decir que aproximadamente él pasó 13 años en la cárcel. Fíjense qué prueba, ¿no? Por algo que no cometió. 13 años metido en la cárcel por un delito que él no cometió. Y bueno, así como José le había dicho al faraón qué significaban los sueños, así sucedió. Vinieron los 7 años de hambre, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Entonces, pero como los hermanos de José no eran la excepción, ellos fueron también, tuvieron que ir desde Canaán, que llegó el hambre, hasta Egipto a buscar alimento como el resto de las personas en el resto de los países o en las ciudades circunvecinas. Bueno, para ahorrarles un poquito más el cuento, José, buscando probarlos, cuando ellos llegaron allí, tuvieron que inclinarse ante él. Ahí ya se empiezan a cumplir aquellos sueños de su juventud, que decían que en algún momento ellos se tendrían que inclinar ante él. Bueno, ellos fueron ante José, se inclinaron ante él, pero ellos no lo reconocieron. Pero José sí los reconoció a ellos. Buscando probarlos, José los acusó de espías, de que habían venido a ver qué era, cómo funcionaba todo allí y a buscar información. Pero lo hizo más que todo para probarlos. Los empezó a interrogar de sus padres, de sus hermanos, de su familia, forungándolos a ver cómo estaba la situación y así poder tener información de cómo estaba el estado de su familia. Y bueno, total que él les dijo, para que yo les crea que ustedes no son espías, ustedes se van a ir, voy a dejar preso a uno de sus hermanos y van a traer como prueba de que no son espías a su hermano menor. ¿Quién era ese hermano menor? El único hermano de padre y madre de José, que era Benjamín. Bueno, para seguir resumiéndoles, resulta que Jacob tenía miedo de que Benjamín saliera de allí, porque como ya había perdido a José, tenía miedo de perder también a Benjamín. Entonces, bueno, eso fue un rollo tener que decirle a Jacob, mira, nuestro hermano se quedó allá preso, tenemos que llevarnos a Benjamín para que nos puedan dar alimento otra vez y para que nos den a Simeón en libertad. Bueno, eso fue una incomodidad total para Jacob, pero al final tuvo que aceptarlo. José, cuando ellos regresaron otra vez a donde José para buscar más alimento y rescatar a Simeón, ya iban con Benjamín, José, buscando arrepentimiento en ellos, me supongo yo, siguiendo probándolos, armó una tramoya total, en donde él quería involucrar a Benjamín, pero la finalidad de esa tramoya era que Benjamín se quedara allí para él poderlo tener cerca, y con la excusa de que si dejaba a Benjamín iba a mandar a buscar a su papá. Pero resulta que Judá, su hermano, empezó a abogar por Benjamín, porque no se podía presentar allá sin Benjamín, porque el papá le había dicho que si se regresaba sin él iba a morir de tristeza. Entonces Judá abogó delante de José y le dijo, no podemos dejar a mi hermano porque ya nuestro padre es viejo, no podemos dejarlo aquí. Bueno, total que lo convenció y resulta que José se sintió conmovido, consternado, ya no podía aguantar más de estar allí delante de ellos con esa mentira, y total que les dijo que él era José, su hermano. Ellos se asustaron, se atemorizaron, se sintieron perturbados, pero aquí viene la parte más importante y es la que vamos a trabajar el día de hoy, y es que José les dijo a ellos, cuando él les hizo saber que él era José, les digo, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos, porque el Señor me envió aquí a mí antes para preservar la vida de ustedes. O sea, en medio de la prueba que él había tenido, José percibía que espiritualmente Dios había tenido propósito a través de esa prueba. Y bueno, fue así como José mandó a buscar a su padre, ya con la noticia de que era él, su hijo, que de que estaba vivo. Él lo mandó a buscar, que viniera hasta aquí, que aquí iba a tener que ser con todas sus cosas y su familia, que aquí también iba a ser rico en cosas, porque bueno, él era nada más y nada menos que el gobernador, ¿verdad? ¿Cómo hizo Jacob para saber si debía irse o no? El Señor le habló en visión, otro don también que tenía Jacob,
y le dijo que no tuviese miedo de ir para allá, porque en ese lugar el Señor haría de él una gran nación. Tremenda promesa, ¿no? Entonces, pasado algún tiempo, ya mucho tiempo, ya se habían establecidos en el sitio, ya vivían en Gosén, ya todos estaban juntos y todo lo demás. Entonces, pasado ya mucho tiempo, Jacob mandó a llamar a sus hijos. Para decirle a cada uno lo que el Señor haría con cada uno de ellos. Pero no le voy a hablar de lo que le dijo a cada uno de ellos. Les voy a hablar de lo que le dijo nada más a Judá. El papá de José, Jacob, le dijo a Judá, su hermano, que haría una gran nación de él provendría una gran nación y que sus hermanos se inclinarían ante él. Luego de esto, ahí les ahorré, como saben, pues todo el cuento del resto de los hermanos. Nada más les estoy diciendo lo que le dijo a Judá. ¿Ok? Entonces, después de la muerte de Jacob, José volvió y perdonó a sus hermanos. Y es parte del tema de hoy. Y les volvió a decir que no se inquietaran, que no se perturbaran, porque él sabía, él tenía la certeza, espiritualmente hablando, de que el Señor había obrado esta prueba para preservar la vida de ellos y la de muchas personas más. ¿Qué les parece? Silencio. Pero a pesar de estas injustas pruebas, fíjense cómo el Señor estaba con José. Había una gracia especial del Señor sobre José. Y la vemos cuando sus hermanos no lograron matarlo. Esa es la gracia del Señor, porque pudieron haberlo matado. Otra es que para la época el delito que José supuestamente cometió contra la esposa era digno de ejecución, pero él no fue ejecutado, lo mandaron a la cárcel. Eso es otra forma como vemos que el Señor estaba con él. Otra es que si el faraón se hubiese impresionado solamente con el don de José de interpretar los sueños, con nombrarlo sabio o mago en el palacio, tenía, pero no, lo nombró nada más y nada menos que gobernador de Egipto, el segundo al mando en el reino después del faraón. José tenía una madurez espiritual que le permitía percibir las cosas del Señor y los porqués del Señor. Además de que el hecho de que él no se amargara nos hace creer y entender que José era un hombre que tenía una intimidad con el Señor, porque para no amargarse con todas esas cosas que le tocó vivir, definitivamente tiene que haber sido un hombre de oración, un hombre que se metía con las cosas del Señor, ¿verdad? De esta historia de José yo pudiera sacar muchas prédicas y los otros predicadores también, como es obediencia, el perdón, la envidia, rectitud, integridad. Hay muchas prédicas que pueden salir de aquí, pero bueno, como les dije hace rato, hoy les voy a hablar de lo que es la providencia de Dios, la providencia divina en medio de las pruebas, ¿verdad? Y es que cuando nosotros estamos atravesando una prueba, hermanos, a Dios eso no lo agarra desprevenido. Ninguna de las pruebas que nosotros pasamos, y nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? Eso el Señor no lo está agarrando desprevenido. El Señor no se está enterando de su prueba por usted. Ya Él sabía que eso iba a ocurrir de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Él mismo quien ha permitido, quien ha dirigido y orquestado esta prueba. Entonces, fíjense, ¿qué es para mí y qué definición conseguí sobre lo que es la providencia de Dios, la providencia divina? Y es el cuidado amoroso que Dios tiene sobre los creyentes y el mundo. Es el cuidado que nosotros los creyentes le atribuimos a Dios del cuidado amoroso que Él tiene sobre el mundo y sobre los creyentes, ¿verdad? Entonces, el Señor, a través de la providencia divina, Él gobierna absolutamente todo, a través de la providencia que Él da para solventar absolutamente todo en nuestras vidas. La providencia de Dios es tan grande, es que nosotros no lo podemos medir. O sea, como el Señor actúa en su economía divina, eso no lo podemos medir, es muy grande, más grande de lo que nosotros se nos asemeja sería el universo.
y es también muy grande y extensa como el tiempo. Nosotros no lo podemos medir, no podemos medir la providencia del Señor ni limitarla, ¿verdad? Porque el hombre carnal atribuye todo a las cosas carnales, a la suerte, a la coincidencia, a la casualidad, pero para el Señor no existe casualidad, porque fíjense que dice la palabra del Señor que el Señor hasta los pelos de nuestra cabeza sabe cuántos están ahí y cuántos van a caer al piso y todo eso. Entonces, ¿cómo puede agarrar descuidado una prueba al Señor en nuestras vidas? Para nada, ¿verdad? Así es como el Señor lleva a cabo y cumple su propósito en medio de nosotros, como cumple su perfecta voluntad, a través de las cosas naturales, del día a día, de la rutina, del tiempo que vivimos a diario. Así es como el Señor va cumpliendo. Entonces, fíjense que la historia de José es un ejemplo claro de cómo la providencia del Señor está. O sea, ya el Señor sabía de antemano que José iba a pasar por esta prueba y la había planificado. Y les digo porque la había planificado incluso para salvarnos a nosotros también. Y les explico por qué. La prueba de José también tiene que ver con nosotros hoy día. Y es que el Señor tenía el plan de cuidar a los hijos de Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Es lo que hoy conocemos como las 12 tribus de Israel. De allí provienen las 12 tribus de Israel. Entonces el Señor tenía el plan de cuidar a esos hijos. Y al cuidarlos a ellos también nos estaba cuidando a nosotros, y ya les voy a decir por qué. Y las 12 tribus de Israel es lo que hoy conocemos como la nación de Israel. Qué maravilla, ¿no? El Señor todo lo va planificando. Nosotros creemos que estamos viviendo una tragedia, pero Él va planificando las cosas conforme al plan que tiene en nuestras vidas. En Génesis 15, en el versículo 13, el Señor le dice a Abraham que en algún momento él tendría que ir a una nación extranjera, en donde de allí había una gran nación. Ya se lo estaba mostrando, ya el Señor ahí nos hace ver que ya él sabía que eso iba a ocurrir. Todo es consecuencia de la soberanía de Dios, definitivamente. Nada escapa del poder del Señor, de todo lo que Él tiene para nosotros. Fíjense cómo a través de Judá, que fue el único hermano que les dije, ¿verdad? Cómo a través de Judá, que fue la nación, que fue la tribu de donde proviene el Mesías. Jesucristo proviene de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué estaba salvando el Señor cuando los hizo que los alimentara José a través del alimento que había en Egipto? El Señor estaba salvando incluso al Mesías prometido, al Salvador del mundo, a Jesucristo, y al salvarlo a Él también nos estaba salvando a nosotros, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, necesitamos aprender a descansar en la soberanía de Dios, en la providencia divina del Señor. El Señor es quien gobierna las naciones, quien gobierna en nosotros, nuestros éxitos y fracasos y el destino humano. Él tiene todo absolutamente planificado, Él no se le está escapando absolutamente nada de su vida. Esto lo hace para preservar y gobernar el mundo. El Señor permite las pruebas también porque de esa manera Él va haciendo su trabajo en medio de nosotros. Y como les dije hace un ratito, Él lo hace a través de las leyes naturales. Él es el dueño de la naturaleza. Él puede aumentar o disminuir la fuerza de la naturaleza, crear un milagro cuando lo quiera crear. Trabaja a través de la rutina diaria de nuestras cosas, de nuestro trabajo, de nuestras amistades. Él va haciendo las cosas conforme a la vida diaria que nosotros vivimos. La providencia de Dios es la que dirige el curso de la humanidad. A través de ella es que el Señor está haciendo que llegue el fin del mundo terrenal y venga lo que es la eternidad para nosotros. Porque todo lo que está sucediendo, todo lo que vivimos nosotros hoy, forma parte incluso de eso, de ese final. Entonces, ¿qué necesitamos para descansar y estar tranquilos en un mundo de tanta aflicción? ¿Verdad? Porque las pruebas no van a desaparecer según se ve en la Biblia, pero ¿qué necesitamos para estar en paz con eso? Y es creer, practicar
creer que Dios gobierna absolutamente el mundo. Y digo practicar porque no es fácil cuando uno está en la prueba. Cuando uno está pasando en la flor viva, en la prueba, en el momento álgido, no es fácil creer. Pero sí, lo que necesitamos para tener paz es creer que Dios preserva y gobierna el mundo. Que debemos creer que nada existe y sucede sin la voluntad del Señor. Porque no creer en la providencia divina sería como el fin de nuestra vida espiritual. Si nosotros no tuviéramos fe de que todo es movido por el Señor, entonces ¿qué estamos haciendo? Pero todos nosotros creemos que definitivamente todo es movido por el Señor, ¿o no? ¿Sí? Bueno, si no, hoy lo vamos a creer, Dios mediante. Dios no quiere mal para nosotros. Ah, bueno, pero, cónchale, si Dios es Dios, podría hacerlo de otra manera, ¿verdad? Cónchale, que no sea tan doloroso. ¿Sí? Pero bueno, Él no quiere mal para nosotros. Él no quiere que nosotros estemos pasando enfermedades. Él no quiere que nosotros estemos pasando pruebas económicas difíciles, injusticias. Pero permite estos males para poder obtener beneficios mayores. Como les dije, para nosotros o para otras personas o para otras circunstancias, pero cuando estamos pasando una circunstancia, una prueba, el Señor nos está permitiendo porque vienen beneficios mayores. Dios no quiere que el pecador esté en pecado, pero permite el pecado para que su misericordia pueda ser trabajada en esta persona y esta persona pueda ser humilde y reconocer en arrepentimiento que Dios es Dios. Es importante que nosotros podamos creer que todo proviene de ese amor poderoso del Señor, de esa providencia poderosa del Señor, porque eso nos hace no tener miedo. Cuando nosotros entendemos y ponemos en práctica que todo absolutamente ocurre porque Dios lo está permitiendo, nos hace que no tengamos miedo, porque cuando estamos pasando la prueba, bueno, Señor, tú sabes que esto está pasando, así que en tus manos me reposo. ¿Por qué también es importante que creamos en eso? Porque nos hace volvernos agradecidos cuando estamos pasando la prueba. En vez de ser duros con el Señor, ¿qué decimos? Señor, gracias. Cuando entendemos que es el Señor el que orquesta todo, decimos gracias, Señor. ¿Por qué es importante creer en esto? Porque sabemos así a través de esto que el Señor responde a nuestras oraciones, responde a nuestras necesidades. Y también porque nos hace creer que cuando el Señor es el que orquesta todo, vemos que Él triunfa sobre el mal. Cuando nosotros empezamos nos ponemos agudos, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Yo he estado pasando una prueba durante este año y ha sido larga, pero me he podido permitir el pensar, esto ha sucedido por esto, mira este beneficio que estoy obteniendo, ahora soy así, ahora veo esto de esta manera. No solo lo malo, sino lo bueno que estoy viendo en medio de la prueba. Pero ¿quién no ha pasado prueba? Aquí hay alguien que no haya pasado prueba, porque necesito que me digan ahora si hay alguien aquí que no haya pasado prueba o que no esté en una prueba. ¿No? Bueno, eso es algo seguro. Seguro, como lo dice el versículo, en el mundo tendremos aflicción. Pero la vida del creyente, si tiene algo seguro, es eso, es tener una prueba, pero el Señor tiene propósito en medio de eso, y le voy a dar tres puntos que nos muestran que el Señor tiene propósito en medio de la prueba. Y la primera es que fortalece nuestro carácter. El pasar la prueba nos hace fortalecer el carácter, y en Romanos 5, del 3 al 4 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. También el otro propósito que el Señor tiene a través de hacernos pasar o permitirnos pasar por prueba es que muestra nuestra fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios cuando todo está bien es muy fácil. Hay un corito que dice así, que alabar a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Es muy fácil, pero cuando todo está mal, ¿verdad?
Pero alabar a Dios cuando estamos en medio de la prueba, eso es difícil, pero el Señor permite la prueba para que nosotros podamos afinarnos y estar mostrando que aún en medio de la prueba somos fieles a Él. En primera de Pedro 1, del 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fue mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otro punto por el que el Señor nos permite pasar por prueba y saca propósito en medio de eso es que nos permite llevar fruto. Nos permite llevar fruto. Cuando nosotros pasamos pruebas, nosotros vamos pasando a experiencias, otra experiencia y vamos dando fruto de esas pruebas. No se queda allí, sino que eso se queda en la experiencia y vamos dando fruto a través de eso. En Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar toda la calamidad que ya ustedes saben, que han escuchado, todo el dolor que tuvo que atravesar en el Calvario, para poder obtener la victoria que obtuvo en la cruz, para poder haber vencido a la muerte como la venció. Jacob tuvo también que pasar muchas pruebas para poder llegar a haber sido el patriarca que fue de Israel. José tuvo que pasar muchas pruebas para poder haber llegado a ser el gobernador de Egipto. Pablo, ¿cuántas pruebas no pasó Pablo para poder llegar a haber sido el apóstol que hoy día todavía seguimos aprendiendo de él? Pero tuvo que pasar mucha prueba. Una de las partes más difíciles de nosotros como cristianos es que ser cristianos no nos hace inmune a la prueba. El hecho que nosotros lleguemos a los pies del Señor no quiere decir, si alguien le ha dicho eso, si alguien cuando usted fue nuevo creyente le dijo, vete a los caminos del Señor que todo te va a ir bien, lo estaba engañando. La verdad es que nosotros no estamos exentos de vivir en prueba, pero tenemos una forma diferente de enfrentar la vida con gozo y en victoria. Nuestro Dios es amoroso, pero ¿por qué el Señor permite un Dios tan amoroso que pasemos prueba? ¿Por qué? Yo siempre he preguntado por qué, si Dios puede hacerlo de otra manera, porque es que me quedo frenada a veces en la prueba, pero ¿por qué? Porque yo me imagino que a ustedes también les pasa, o sea. Pero definitivamente, como dice el versículo en Romanos 8:28, que no lo sabemos y lo aplicamos casi siempre, pero la idea es comprenderlo y que se meta en práctica en nuestra vida cuando de verdad estamos metidos en el fuego, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, de acuerdo con el propósito. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a pesar de que tenemos un Dios amoroso, ¿por qué nos permite pasar por prueba? Porque todo obra para bien. ¿Cómo? Bueno, tenga paciencia, pídale al Señor, ore, medite la palabra de Dios de cómo el Señor está trabajando en medio de las circunstancias, ¿verdad? Así como decía Oriana hace rato también el proceso que pasó y cómo ella está viendo la gracia del Señor hoy día en su vida. Estas pruebas y tribulaciones nos permiten que nosotros podamos alcanzar una madurez mucho mayor, todas obran para bien. Sin embargo, hay unas pruebas que son ocasionadas directamente por nosotros, por culpa de nuestra negligencia, nuestro pecado, y debemos vivir las consecuencias de esos errores que nosotros cometemos. No confundiré las pruebas que el Señor hace con las que deliberadamente nosotros cometemos por negligencia, pero todas nos ayudan a bien. El Señor nos permite que nosotros suframos esas consecuencias porque nos hace crecer, nos hace entender que es Él el que tiene todo el poder para formarnos según su propósito. Y lo que yo les quiero decir esta mañana es,
aparte de todo lo que yo les he dicho, es que, hermanos, cobren ánimo aún en medio de las circunstancias. Luchen con las armas que el Señor nos ha dado. Cuando usted esté atravesando una prueba, trate en lo posible de buscar las armas que el Señor le ha dado espiritualmente para luchar y creer con convicción que el Señor está obrando con poder en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, que nada es casualidad, que lo que me está ocurriendo hoy tiene propósito no solo en mí, sino en más allá, incluso hasta el final, hasta el regreso del Señor. Él sabe por qué está permitiendo absolutamente todo. No nos desanimemos cuando estemos en una prueba, busquemos ayuda, busquemos estar firmes en el Señor. Para finalizar les dejo en Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre amado, quiero darte las gracias en el nombre de Jesús, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes el carácter que cada uno tiene. Somos tu hechura, tu creación, Señor, y tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros está pasando en este momento, Señor, o la que podamos pasar a futuro. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos permitas enseñarnos, Señor, a ejercitar el creer que todo proviene de tu amor, que todo proviene de tu verdad, de tus propósitos, de tu verdad en nuestras vidas, Señor, que nada es casualidad, que todo tiene propósito para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, firmes en ti, mi Dios, y que cada una de las pruebas que vivimos sean tomadas más bien como enseñanza poderosa, Señor, para nuestras vidas y la de otros. En el nombre de Jesús, amén. Dios me bendiga. Este mensaje me parece bien oportuno y bien directo, porque hemos escuchado acá en los testimonios que hay personas que están pasando por pruebas en este momento, pruebas difíciles, lamentables y difíciles. Y nuestra hermana que predicó esta mañana, nuestra hermana Sandy Querita, está predicando, como dice el dicho llanero, el que tiene los pelos del burro en la mano, dice que es negro porque tiene los pelos del burro en la mano. Porque Sandy Querita ha estado pasando por pruebas en su vida muy, muy difíciles. Creo que casi un año, doctora, ¿verdad? Hace un año todavía, y tiene la valentía de estar parada acá en medio de sus pruebas, de llevar este mensaje de aliento, porque Dios está formando un propósito en la vida de nuestra hermana Sandy, así como en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando la Biblia dice que Dios te ama, es porque Dios te ama. Cuando la Biblia dice que Dios tiene un propósito para tu vida, es porque hay un propósito para tu vida. Cuando decimos que hay un plan de Dios para tu vida, es porque Dios, en medio de las circunstancias, las situaciones duras, difíciles, está creando un plan para la vida de cada uno de nosotros. Quizás no es el que nosotros queremos o aspiramos, pero sí es un propósito y un plan de Dios, es el ideal, el plan y el propósito perfecto para nuestras vidas y en su tiempo. Para despedirnos, dice la palabra de Dios: al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Nos vemos dentro de 2 domingos acá, estamos despedidos. Tengan una buena semana, Dios les bendiga.